Bien, chicas, vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan observar. Miss, ¿me escucha? Sí, Ya. disculpen, se había desconectado el Zoom, pero ya, nuevamente estamos aquí. Ya también las cosas calmaron un poquito afuera. Bueno, Ya, Miss, para que empiecen las clases voy a darle mi pequeña opinión. ujú, Miss, estaba comentando que también se ha aprendido a reforzar un poco más las actividades en casa, ¿no? En el hogar. Y así otras, es, y otras también que es respetar las opiniones de nuestros niños, que antes esa no respetábamos y no lo hacíamos parte de nosotros. así es. Yo he aprendido bastante eso, pero bueno, a mi hijo también es una personita que, como dice, hay una compañera que ha comentado que los niños por ese método de trabajo que antes teníamos, a veces lo dejábamos de lado, y mi hijo ha aprendido a hacer lo que yo hago, ¿no? De repente yo también doy clases a niños de inicial, pero de 2 años para abajo, Ujú. ¿no? Y él ha empezado a hacer muy interactuar, ¿no? Siempre cuando trata de socializar con los niños, él quiere estar ahí presente y le gusta, ¿no? Le gusta imitarme prácticamente, ¿no? Y yo me siento un poco feliz porque a veces las mamitas que ven me dicen, ay, qué lindo tu hijito, ¿no? Ver lo que a esa pequeña edad sea así, se exprese de repente como un adulto, es muy bonita también, Miss, pero lo que más recalco es sobre las actividades y respetar las opiniones de nuestros hijos, que también hay que hacerlo parte de nosotros, que ellos también saben tomar decisiones y respetar, ¿no? Que es lo más importante. Así es, Soledad. Muchísimas gracias por tu aportación. Es muy, muy importante lo que acabas de mencionar y has mencionado uno de los derechos, que es el derecho a ser escuchados. Bien, si se dan cuenta, acabamos de mencionar muchos derechos relacionados a nuestro tema. Hemos hablado sobre cuando perdieron el derecho a la libertad de la recreación, a la libertad de poder salir y poder andar en las calles, a la libertad de la salud, porque muchos de los niños no podían ir a un centro médico a observarse, ya que estaba viendo una situación vulnerable. Han perdido también muchos de ellos el derecho a la educación de calidad y no ha permitido poder generar dicho derecho en el trabajo correspondiente. Entonces, esta situación que ha venido prosiguiendo, también hemos observado que se han venido suscitando situaciones que mejoran los derechos de la familia, los derechos a la comunicación, los derechos a ser escuchados. Entonces, es parte de los derechos que los niños y niñas y adolescentes. Ahora, bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como sabemos y acabamos de comentar, se habla sobre derecho universal a la libertad, a la justicia y a la paz. Tres derechos universales que todo niño, todo adolescente y toda persona ciudadana en un estado o país tiene que tener la libertad, libertad de expresión, libertad de andar de un lugar a otro, libertad de tránsito, libertad de, la justicia que debe de merecer ante situaciones y la paz que debe de tener. Considerado en la convención también es que ante las situaciones que hemos venido suscitando, lamentablemente, ha habido situaciones en contra de la mujer. Bien. Yo sé de que hemos estado hablando sobre situaciones o sobre experiencias propias que han venido ustedes pasando con sus hijos e hijas, pero también
sabemos que nuestro mundo no solamente son las cuatro paredes dentro de nuestra familia. Nuestro mundo también conlleva a otras personas o familias que nosotros conocemos y situaciones que nosotros no podemos evitar. Bueno, sí podemos evitar si somos conscientes de la situación que estamos viviendo, pero hay situaciones que son inevitables. Por ejemplo, la discriminación contra la mujer, el abuso contra la mujer y también el maltrato contra ella, tanto física y psicológica, al punto de matarla. El diario Gestión este año ha sacado un porcentaje de las niñas y niñas, porque siempre todos los años saca el Ministerio de Educación sobre las niñas que quedan embarazadas, ¿no? Embarazo precoz. Y se dieron cuenta de que este año no hay, como el año pasado, no hay casos urgentes o casos emergentes sobre embarazos precoces. Entonces, en ninguna de las escuelas se han venido suscitando este tipo de embarazos. Ha bajado tanto a un 1% que prácticamente se podría decir que se ha venido eliminando este tipo de situaciones de embarazo precoz. Sí, hemos venido solucionando la situación de embarazo precoz, pero lo que es el cuidado de la familia, el derecho de vivir en una familia de paz y armonía, no. Eso se ha levantado automáticamente, generando un porcentaje mayor que los años pasados, haciendo que prácticamente, en pocas palabras, haciendo un análisis crítico, como menciona, de que prácticamente al día mueren 2 mujeres siendo violentadas, maltratadas por algún perpetrador. Bien, entonces, eso también la convención señala la protección y la eliminación contra el abuso contra la mujer, las niñas y sobre todo los niños que son vulnerables. La familia, como habíamos comentado, es la institución natural que ejerce muchas funciones y que debe de velar por dichas funciones. Pero lamentablemente muchas de ellas no vela, no cuida y no ayuda. Esta pandemia nos ha dado a entender que muchas de las familias no logran poder subsistir con todos los hijos que tienen. Hemos observado que personas que viven en las calles, familias, migrantes, inmigrantes que viven en las calles, no pueden subsistir en un mundo pandémico. Lamentablemente, los niños han sido los más vulnerados en esta situación, no por el virus, sino por la situación que se estaba viviendo económicamente. La Convención de los Derechos y Adolescentes, perdón, de los Derechos de Niño y Niña y Adolescente, mencionaron que deben los niños tener desde que nacen todos sus derechos desde que son ciudadanos. Y es por ello que se debe de cuidar y velar dentro de la familia. Por eso se menciona que todos somos sujetos de derechos y los niños tienen derechos como a una cultura, a su propio idioma. Por ejemplo, hace poquito hemos observado que el presidente de ministros había hablado en quechua y lamentablemente el señor Bellido, ¿no? Lamentablemente muchos se burlaron, otros comenzaron a hablar de una forma un poco déspota, una forma errante, entonces lo tildaron algunos que bien, que haya hablado conforme a nuestra lengua aborigen, y otros mencionaron que no era algo infame, etcétera, ¿no? Pero al último él dio el mensaje dando a conocer del por qué inició de esa manera, ¿no? Dar a conocer, mejor dicho, de que muchos de los pueblos aborígenas o indígenas, ¿no? O lenguas madres no entienden el castellano y se sienten atónitos ante situaciones porque no son escuchados o simplemente no se les considera dentro de sus propios derechos, aún siendo ciudadanos. Entonces el niño tiene que aprender que puede hablar en su propio idioma, que puede tener su propia cultura, que tiene derecho a conocer quiénes son sus padres. Por más que papá o mamá lo haya dejado, ¿no? Él tiene derecho a conocerlos, tiene derecho a saber quiénes son, tiene derecho a jugar libremente, tiene derecho a decir no, tiene derecho a que no lo discriminen, a que lo cuiden con amor dentro de una familia, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a que pueda recibir ayuda en caso de emergencia, tiene derecho a hacer las cosas y decir no cuando verdaderamente no las desea hacer, pero no se refiere
Por ejemplo, limpia tu cuarto, ordena tus juguetes. No, no quiero y lo voy a dejar. No, sino situaciones, por ejemplo, cuando tú vas a una reunión familiar y sabes que tu niño es tímido y tú le dices, ve, abraza a todo el mundo y tu niño no lo desea, no quiere, porque no es que sea un descuidado, simplemente es tímido y está en su proceso de evolución. Y tú lo único que tienes que hacer como madre es ayudar a tu hijo a resolver la situación de timidez y con un abrazo y con un beso a alguien que él no quiere, a alguien que no desea, no porque fuera malo, sino porque simplemente lo rechaza porque no se siente con esa libertad o con esa confianza, no le estás ayudando. Entonces, la mejor manera de ayudar es solamente haciéndole soltar poco a poco situaciones y afrontar situaciones de desconfianza. Entonces, cuando el niño dice no ante esas situaciones, es respetable. Cuando el niño dice no a que le peguen, por ejemplo, le están maltratando, le están pegando y el niño dice no, basta, por favor, tiene derecho a decirlo y a ser escuchado. Cuando el niño, por ejemplo, dice no a situaciones porque ve a mamá o a papá discutir o porque tiene miedo a algo, es necesario ser escuchado. Y aquí es donde muchos padres de familia tropiezan porque dicen que son los padres de familia quienes tienen razón. Sí, es verdad, son los reyes, son los jefes de hogar, son los que crían, etcétera. Pero es necesario, así como ustedes han mencionado hace un momentito, es necesario escuchar a un niño para saber verdaderamente qué sucede con este niño, qué pasa en su conocimiento, en sus sentimientos, en su manera de ver las cosas. Bien, tiene derecho a reunirse y verdaderamente a participar en la comunidad. Bien, tienen los derechos los niños a realizar ello. Bueno, estos artículos que ustedes observan son prácticamente los artículos que están dentro del ministerio, dentro de la Constitución Política cuando hablan de los derechos de la familia sobre lo que acabamos de comentar, ¿no? Sobre el derecho a ser independiente, a la religión, al idioma, a su sexo, ¿bien? Derecho también a su nombre, derecho a sentirse protegido en una familia, derecho a una enseñanza, derecho a una escolaridad gratuita, derecho al juego, derecho al descanso, etc. Bien, es lo que acabamos de mencionar, solamente lo mencionan aquí con los respectivos artículos. Bien, ¿alguien más que desea acotar alguna información hasta aquí? Bien, ¿ninguno? Muy bien. Listo, entonces hemos observado el material de estudio. Ahora vamos a observar el material complementario. Listo, el material complementario tiene 2 páginas, ¿bien? Y un poquitito aquí nada más de la página. Pero quiero comentarles de qué trata nuestra página y sobre todo cuáles son los puntos importantes que vamos a considerarlos, ya que estos puntos importantes que voy a mencionar son los que se va a considerar dentro de nuestro trabajo de estudio o trabajo del área. Bien. Ahora vamos a empezar de cero, un momento. Aquí está. Listo. Tenemos como título Derechos y deberes de los niños y niñas y adolescentes. Y aquí tenemos como subtítulo el interés superior del niño y niña y adolescente. ¿Qué nos habla aquí en esta primera parte que nos habla sobre el interés? Bien, nos habla de una manera generalizada sobre la importancia de que el niño, niña y el adolescente tenga sus derechos y sus deberes, sobre todo porque son personas dignas. Nosotros al nacer, toda persona al nacer, sea el vagabundo de la esquina que tiene un hijito, una hijita, no sé, toda persona es una persona digna, ¿bien? Y por ser dignos, nosotros tenemos derechos. Por eso es que todos estos derechos debe de saber el adolescente, el niño y la niña, ¿bien? Pero no solamente se trata de derechos, sino también de deberes. Pero antes de empezar con ello, sobre los deberes, en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú habla de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. En esa defensa de la persona humana quiere decir cuando nos defienden a nosotros tan solamente por ser persona,
Nadie nos puede golpear, nadie nos puede violentar, nadie nos puede jalar ni un pedacito de nuestro pelo porque somos personas humanas y dignas de tener un derecho o derechos que velan por nosotros. Y eso lo vela la justicia del Perú, quien está por ende el gobierno del Perú. Entonces, el niño o niña tiene que conocer que nuestro país tiene 4 principios fundamentales. Dentro de ellos tenemos la no discriminación, el derecho a la vida, el interés sobre el niño, la supervivencia y el respeto por los puntos de vista del niño. Se dan cuenta que estos 4 intereses enmarcan el trabajo que tiene que realizar la comunidad, los padres o la familia y la escuela con los niños. Porque la discriminación se vive en la comunidad. La discriminación también se vive en el colegio. La discriminación puede vivirse hasta en el hogar. Muchos niños lo sienten, lo ven de broma, por ejemplo, decir que su hermanito le diga a su otro hermanito, calla cabezón, calla feo. Pero verdaderamente se siente bien al decir eso, verdaderamente se siente tranquilo y dice, ah, sí es mi hermano o hermana, o no se siente cómodo con los comentarios de su familia. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de discriminación o hablamos de centrar todo nuestro, de entender, de hacerles entender al niño y a la niña y al adolescente que todos los derechos están centrándose a un futuro adulto, entonces tiene que lógicamente reconocer cuáles son sus derechos que le pertenecen. Y por ejemplo, aquí vamos a observar 10 derechos en el tercer párrafo. Vamos a observar 10 derechos que están dentro de nuestra constitución política y ustedes lo van a poder leer. Aquí también nos van a hablar sobre la Convención de los Derechos Humanos que hace un momento comenté, sobre dicha convención y la Declaración de los Derechos Humanos gracias a la ONU o gracias a las ONGs o la Organización Mundial también que menciona sobre la OMS y sobre los derechos de la vida y derechos del niño y niña y el adolescente. Asimismo, también vamos a poder observar sobre cuáles son los fundamentos de los enfoques de derecho en el año 2021. Bien, quiero decir para este año. Pero también no solamente mencionarle al niño que tiene derechos, sino también mencionarle que tiene deberes. Muchos de los niños conocen y se fundamentan en sus derechos. Ellos te pueden decir, mamá, no me grites, mamá, no me pegues, porque yo tengo derechos. Y ellos se fundamentan totalmente en base a eso. Pero verdaderamente también ellos tienen que conocer y reconocer que tienen deberes. Y muchos de los deberes se tratan sobre el respeto a los adultos y sobre todo al cuidado que ellos deben de tener a sí mismos, a las demás personas y al ambiente. Bien, por ejemplo, aquí vamos a observar también 10 deberes que los niños deben de considerar en este siguiente párrafo. Bien, que ustedes lo pueden leer. Y por último, aquí ya vendría a ser la última parte sobre la situación de la infancia en el Perú. Esto simplemente es como un complemento de lo que acabamos de mencionar hace minutos anteriores. Nos habla sobre las cifras de manera teórico, ya eso por medio de la INEI, cuando nos menciona sobre cuántos niños trabajan, cuántos niños están en situaciones de pobreza, cuántos niños mueren a causa de ciertas enfermedades, cuántos niños viven en lugares urbanos, rurales, cuántos niños sufren de anemia, cuántos niños en los últimos años han incrementado en su tasa de mortandad, cuántos niños vienen hablando quechua como lengua materna, cuántos niños simplemente no las hablan, cuántos niños han sido matriculados en la educación inicial, primaria o secundaria, y asimismo cuántos niños han sufrido de violencia interfamiliar. Bien, eso mayormente es una situación para observarlo mediante sondeo porcentual de la situación de la infancia en el Perú. Bien, este material que les estoy observando y que les estoy dando así nada más a mero introductorio para que ustedes lo puedan leer, este material les va a ayudar o les va a servir a realizar el trabajo del área que ahora voy a explicar.
Bien. Listo. Entonces, esto es nuestro material complementario. A ver, un momento. Listo. Después de observar nuestro material complementario, vamos a hacer nuestro trabajo del área. Y para eso, por favor, necesito que presten mucha atención y sobre todo estén inmersos a poder hacer las preguntas que ustedes desean si un caso no tuvieran alguna duda o inquietud. Bien. A ver un momentito, por favor, para poder copiar todo lo que dice aquí en un Word y explicarles de la mejor manera. ¿De acuerdo? A ver un momento. Me esperan, por favor. Listo, ahora sí. Bien, ¿pueden observar el Word? Sí, Miss. Perfecto. Ok. Listo, voy a explicarles de qué manera lo van a realizar. Cualquier pregunta lo pueden hacer, por favor, para poder disipar algunas dudas. ¿Bien? A ver, un momento, por favor. Listo. Bien. Lo que decía en la plataforma, todo lo que dice en la plataforma, lo único que yo hice es copiar y pegar aquí en el Word. Bien. Solo lo copié y lo pegué. Y ahora voy a explicar punto por punto. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan tener la información necesaria. Nuestro trabajo es el trabajo de informe primera parte. Bien. Lo único que voy a pedir en esta primera parte solamente es el membrete. Perdón, aquí es membrete. La información es con membrete. La información del estudiante y la introducción. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿bien? Bien, voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Qué es el membrete? El membrete es este de aquí que ustedes están observando en Word. Este membrete les voy a enviar al grupo para que ustedes lo puedan tener. ¿De acuerdo? Listo, este membrete. Ok, vamos a hacer todo lo que está de amarillito, quiere decir que es lo que yo ya expliqué. ¿De acuerdo? El membrete ya expliqué. Trata sobre la imagen del logo de la institución, que yo les voy a enviar al grupo del WhatsApp para que ustedes puedan tenerlo en su respectivo, en sus respectivas, respectivas carpetas de trabajo. ¿Bien? Listo. La información del estudiante, voy a ponerlo de amarillito, la información del estudiante es, por lo tanto, lo siguiente. Vamos a bajarlo esto de aquí para poder explicar mejor. Está mi membrete de la institución
aquí. ¿Ok? Entonces voy a poner informe número 1, ¿correcto? Y comienzo aquí. Nombre y apellido. ¿De acuerdo? ¿Qué más sigue? Ciclo. ¿Qué más sigue? Área. ¿Qué más? Tema. Ay, caray. Ahí está. Listo. Todo esto de aquí es la información del estudiante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya voy explicando el punto número 2. Y aquí me habla introducción del contenido que ahorita voy a explicar. Después de poner mi nombre y apellido, mi área, mi tema, todo, voy a poner en medio, voy a poner, a ver un momento, introducción. Y desde ya les voy diciendo, todo esto es así como yo lo estoy poniendo en la imagen. No es por separado, no es informe en una hoja, carátula en otra hoja. No, no hay carátula. Hay, todo va a ser correlativo. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Nada más. Bien, si yo te estoy pidiendo aquí en uno de los indicadores, estoy pidiendo cantidad de máximas, una hoja, es porque simplemente lo que necesito que tú hagas es esto, nada más. No me pongan carátula. Voy a repetir una y mil veces. No me pongan carátula. Carátula no hay. Bien. Hay membrete de la información, perdón, membrete de la institución, información del estudiante que ustedes están observando y automáticamente ahí mismo, debajo de finalizar la información, empiezas con la introducción. Vuelvo a repetir. Membrete de la institución educativa ya lo expliqué. Información del estudiante lo acabo de explicar. Y ahora, ¿de qué trata el contenido? Se preguntará. El contenido trata de lo siguiente. Aquí están las pautas del trabajo. El trabajo tratará sobre los derechos y deberes de niños y niñas y adolescentes, cómo enseñar dicho tema a un estudiante en base a la experiencia o métodos a utilizar. En pocas palabras, mi tema va a tratar sobre cómo enseñar a un niño de ese tema. ¿Qué tema? Derechos, deberes y adolescentes. Ahorita voy a explicarlo de una manera más concisa. A ver, este es nuestro tema. Entonces, yo voy a imaginar que yo soy un estudiante y voy a poner mi nombre y apellido aquí, mi ciclo aquí, mi área aquí y mi tema va a ser el siguiente, yo como estudiante. Estamos en inicial. Vamos a ver, podemos decir, cantando, aprendemos nuestros deberes. Bien, ese es mi tema. Ahora, Miss, ¿puedo hacer otro tema? Claro, puedes hacer otro tema. Puedes hacer jugando, aprendo sobre mis derechos. Exponiendo, aprendo sobre mis derechos y deberes, porque estamos en inicial y niños de 5 años logran exponer, no a claridad, pero lo logran hacer con ayuda del padre y de la madre. Jugando aprendo sobre mis derechos y deberes. Pepito me enseña a Pepito un cuento de maravillas, me enseña sobre mis derechos, mis deberes. María faltó a sus deberes. Entonces, cualquier tema que ustedes necesiten o deseen hacer referente a derechos y deberes es lo que van a considerarse aquí en su informe. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, Miss. Bien, entonces, Miss, sí. una consulta. En conclusión, lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo informativo, ¿verdad? Sí. Es un trabajo, disculpen un momento, ¿ya? Un momentito. Bien, vuelvo a repetir. El trabajo que ustedes van a realizar es
¿cómo vas a enseñar a un niño de 4 años, 3 añitos, 5 años sobre los derechos y los deberes? ¿Cómo tú le enseñarías? Tú siendo una maestra. Si eres maestra, ¿de qué manera lo harías? Bien, si no eres maestra, imagínate cómo te gustaría explicar o enseñar a un niño sobre los derechos y deberes. Bien, entonces, eso va a ser para los niños de 3, 4 o 5 años, cualquiera de las edades. Pero lógicamente los derechos y deberes mayormente se abarcan en la edad de los 5 años. Bien, porque los niños son un poquito más conscientes de lo que se va a hablar sobre derechos y deberes y no lo van a tomar como que un poco juego, como a diferencia de los niños de 3 años. Niños de 4 años, ¿les hablas de derechos y deberes? Sí. Niños de 5 años, un poquito más profundo, pero les habla sobre ese mismo tema. Entonces, ¿cómo tú le enseñarías? Esa vendría a ser la pregunta. Bien. Claro, también puede ser Valdeón, también puede ser en forma de pregunta. Claro que sí. ¿Cómo aprendo mis derechos? ¿O cómo aprendo mis deberes? También. Entonces tú vas a utilizar el método. ¿Qué método estoy utilizando en esta oportunidad? Yo como persona, como estudiante, según mi ejemplo. ¿Qué método estoy utilizando? Una canción. Una canción, un cántico, donde los niños van a cantar, donde yo voy a cantar, donde todos cantaremos. Hasta los padres tal vez digo, mire, mi trabajo se relaciona a los padres cantarán. ¿Bien? Bien. Es como un resumen de cómo voy a enseñar a los niños. Exacto, es como un pequeño resumen de cómo vas a enseñarlos y si no eres una docente aún, ¿cómo te gustaría enseñarles? ¿Bien? Eso es... Miss, casi como una sesión de clase puede ser. Tómenlo hasta el momento por ese lado, ¿bien? Hasta explicarles la introducción y luego posteriormente ya cuando nos corresponde el desarrollo de clase les explicaré. Pero hasta el momento pónganse en su cabecita ello, ¿cómo me gustaría enseñar a mi niño tal o a mis niños tales tal tema? ¿Bien? Estamos hablando de derechos y deberes. En este caso, yo he decidido, porque yo soy un estudiante que me han dado la libertad de decisión, yo he decidido solamente que mis niños de 4 años aprendan sobre los deberes. ¿Bien? Ok, hasta ahí finalizo la primera parte. Entendido. ¿Qué voy a hacer en mi introducción? En tu introducción recuerda que es la parte en la cual vas a resumir toda la idea que tienes en tu cabecita. Ay, mira, yo quiero que mis niños, por ejemplo, motivarlos, porque es como un inicio de sesión, quiero motivarlos con un video que ellos puedan ver por Zoom y luego con sus padres canten referente a sus deberes, con un pequeño teatro, un pequeño videoclip que ellos puedan realizarlo y mostrarlo en clases. Todo es lo que quiero en mi cabecita. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de saber? Lo primero que yo debo de saber es qué son derechos y qué son deberes. Para eso, ¿quién me va a ayudar? Me va a ayudar mi material complementario. Ojo, mi material complementario no es copiar todo y pegarlo. Mi material complementario nada más es para leer lo que yo necesito para mi trabajo. Lo que necesito saber para mi trabajo. Lo sé, lo cojo, lo leo, lo analizo y lo escribo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vas a poner en tu introducción? Ojo, no es con viñetas, es de manera corrida. Ahorita les voy a explicar. Ay, está a punto de caerse hasta el techo. Bien, les voy a explicar. Por ejemplo, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a poner sobre los conceptos básicos de derechos o deberes o ambos dependiendo del tema que yo elija. ¿Bien? Segundo punto, ¿qué más vamos a poner en la introducción? Les estoy poniendo nada más los puntos que se van a evaluar y luego yo les voy a hacer un ejemplo así rapidito. ¿Bien? Primero sé mis conceptos básicos, derechos o deberes. Después de ello, tengo que hablar sobre la problemática que existe en la institución educativa o el lugar en donde yo me encuentro. Ahora, Miss, yo no trabajo todavía, entonces ponte a pensar
quizás de un primo, de una prima o de tu mismo entorno, cómo están sucediendo los derechos y deberes en los niños, si lo saben o no lo saben, o quizás en Facebook también te puedes comunicar con cualquier amiguito o amiguita que pueda tener un hijito de la edad que tú deseas y compartirlo. La idea es que tú busques o tengas ese tiempo de búsqueda, ¿bien? Si no eres docente, pero si eres docente, perfecto, porque tienes prácticamente en tus manos lo que necesitas para poder realizar. La problemática de la institución educativa. Pero, Miss, ¿puedo hablar acá la problemática, por ejemplo, del agua y desagüe? No, tienes que hablar la problemática referente a ¿qué? A nuestro tema de derechos y deberes. ¿Bien? Es de acuerdo a lo que tú estás observando. ¿Bien? Y tengo mis conceptos básicos de derechos, mi problemática que tengo que hablar referente a derechos y deberes. Y por último, ¿qué es lo que quiero? Mi objetivo en general. Bien, no mi objetivo específico. Mi objetivo general es lo mega, lo grande, lo maravilloso, lo que necesito llegar. Bien. 3 cositas nada más te estoy pidiendo en tu introducción. Conceptos básicos. Problemática de la institución o de los niños que tú estás enseñando, ¿ok? O de la comunidad que tú estás enseñando. Y por último, objetivo general. Bien, estos 3 puntos es lo que yo voy a necesitar que estén dentro de tu introducción y los vamos a poner de una manera, de un color. A ver, vamos a hacer un ejemplo primero, antes de ponerle de otros colorcitos. Vamos a imaginar que estos de aquí, estos 3 que acabo de mencionar, no existen. Y voy a escribir como si yo fuera una estudiante. Entonces empiezo. Observamos que en el Perú existe en la Constitución política, los deberes que deben de cumplir los estudiantes. Según el artículo 6, todo estudiante tiene el deber de respetar a sus padres. Y así continúo con el concepto. Bien, esto de aquí, recuerda que es la primera parte, que es los conceptos básicos. Y yo tengo que seguir escribiendo. Yo ahí nada más me he quedado para hacer un ejemplo. Bien, y yo debo de seguir escribiendo relacionado a los conceptos básicos de derechos y deberes. Luego, ¿qué más me piden? Comienzo. Por ende, en la institución educativa, un ejemplo, ¿no? Villas de Ancón, hemos observado que muchos estudiantes no conocen sus deberes. Por ende, su actuar es de manera, vamos a poner arrogante, ¿no? X. Listo, sigo. ¿Qué significa esto? Cuando yo ya pongo institución educativa Villas de Ancón, yo ya estoy hablando de una problemática. ¿Ok? Listo. Ah, me olvidaba. Institución educativa Villas de Ancón, aula amarillo. Aula amarillo de 4 años. Un ejemplo, ¿ya? Listo. Ahora, mi objetivo general. Sigo. La intención de mi trabajo o el objetivo de mi trabajo es que los estudiantes no solo conozcan de sus deberes, sino también lo practiquen en la comunidad. Un ejemplo. Bien, esto que vendría a ser el objetivo general de mi trabajo. Lo vamos a poner de este color para que nosotros podamos reconocerlo. Bien. Listo. Vuelvo a repetir. Lo que está de fucsia es los conceptos básicos. Lo que está de color azulito
es la problemática y lo que está de color plomo es el objetivo general. Lo van a realizar no necesariamente de esta manera en 3 párrafos, pero la intención es